Hola, soy Alberto y en esta presentación voy a hablar sobre El sombrero de tres picos de Manuel Falla. Cuando al corregidor no le hace ni caso la molinera, algo falla. El sombrero de tres picos es una representación sobre la obra del siglo XIX de Pedro Antonio de Alarcón, que se basa en el romance de la molinera y el corregidor. Esta novela de Pedro Antonio de Alarcón, que se hizo en 1834, fue el prototipo de costumbres de la España decimonónica. Ahora vamos a hablar sobre el romance de la molinera y el corregidor, más o menos para introducir la obra. La obra de Pedro Antonio de Alarcón se basa en un romance popular que cambió los contenidos en los siglos en los que se transmitía de forma oral. En la actualidad, la versión que podemos ver y la que se ha consolidado es la versión andaluza. Ahora voy a hablar sobre los corregimientos castellanos para entender un poco más cómo funcionaba la época de aquel entonces. Los corregimientos eran auténticas divisiones administrativas del Reino de Castilla y era la unión directa entre los órganos administrativos locales y el poder central de la corona. Estos corregimientos aparecen a mediados del siglo XIV con el rey Alfonso XI. Cada corregidor tenía la autoridad otorgada por el rey, por lo que gobernaba e impartía justicia en su corregimiento y, a la vez, dirigía el ayuntamiento de la localidad en la que vivía. Poco a poco iba acumulando más poderes como las facultades económicas fiscales, pero en 1776 su excesiva concentración de funciones hacía que este cargo sea ineficaz, por lo que se produjo un desdoblamiento de los poderes y formando así los intendentes y los corregidores. Los intendentes solo duraron hasta el año 1849, dando paso a los intendentes militares y administradores de rentas. Y los corregidores desaparecen en el año 1833, cediendo sus funciones a gobernadores civiles. Ahora voy a hablar un poco sobre la sinopsis de El sombrero de tres picos para poder saber y conocer un poco el argumento y saber por dónde va la trama. Bueno, en cuanto a la acción está situada a principios del siglo XIX en una venta que está cercana a la ciudad de Sevilla. En esta venta, el tío Lucas, que es un molinero cuarentón y muy feo, está casado con la bella Frasquita. Por otro lado, hay un corregidor que se llama don Eugenio de Zúñiga, que ansía, tiene muchísimas ganas de estar con la molinera, pero esta, lógicamente, le niega concederle sus deseos. El corregidor, con la ayuda del alguacil, idea un plan con el objetivo de alejar al tío Lucas. ¿Con qué? Pues mandándole un encargo de molienda. Cuando el corregidor se dirige allí, comete el error de caer a un canal de agua, por lo que se empapa y se ve obligado a despojarse de sus ropas para poder secarse y guardar cama. En lo que Frasquita va a avisar a su marido de lo sucedido, regresa el molinero y descubre que el corregidor está en su lecho, por lo que piensa que ha sido engañado y burlado. Y decide ponerse las ropas del corregidor con el objetivo de vengarse, por lo que va a Sevilla a seducir a su esposa, a la esposa del corregidor. Cuando Frasquita y el corregidor se enteran, el corregidor se ve obligado a ponerse la ropa del molinero. Y se dirigen a impedir la venganza del molinero. Tras una serie de acontecimientos, malentendidos y persecuciones,
la corregidora que se ha puesto de acuerdo con el molinero se presentan en el molino y manda al alguacil a prender al corregidor, que sigue vestido de molinero. Y viene apaleado por sus propios criados que no se dan cuenta de quién es. Al final el alguacil está muy desconcertado y prende al corregidor y todos se ríen, se mofan de él, quedando así escarmentado. Como final tenemos que el molinero le pide perdón a Frasquita por haber dudado de sus intenciones, de su fidelidad, y ambos se reconcilian. Ahora voy a hablar sobre el vestuario que podemos ver en la obra. En primer lugar tenemos en el que podemos apreciar una casaca, un chaleco y un pantalón o teleguilla. En segundo lugar tenemos y apreciamos una chupa o chaquetilla, un chaleco, una faja y un manteo. Y en tercer lugar tenemos podemos apreciar un jubón con adornos de madroñeras y una falda bordada. Con esta diapositiva voy a empezar a hablar sobre Manuel de Falla y París. Manuel de Falla llega a París el verano de 1907 y vuelve a Madrid en el mes de septiembre de 1914, por lo que pasa 7 años en dicha ciudad, y allí conoce a varios compositores, tanto franceses como españoles, como Ducas, Debussy, Ravel, Albéniz, el pianista Ricardo Viñes, entre otros. Más adelante conocerá a Stravinsky, que tocará piano en la consagración de la primavera en 1913. Ahora voy a hablar sobre la gestación de la obra de Falla. En 1914, poco antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, Falla conoció en París a Sergei Diaghilev. Ahora voy a proceder a hablar sobre la música popular de tradición oral en la obra de Falla. Bueno, no hay ningún escrito sobre Falla en el que no se tenga consideración en la importancia que tuvo la música popular de tradición oral en él. Según algunos teóricos y críticos, tendríamos que situar a Falla entre los compositores que son capaces de crear un tipo de folclorismo imaginario que recoge lo más característico de las sonoridades de esta música y de las armonías de una determinada melodía. Por lo que nos preguntaríamos, ¿de qué medios disponía el compositor de esta época para conocer la música popular? Bueno, la respuesta es sencilla. No podían ser otros que la recopilación de esta música en su fuente directa, o dicho de otra manera, los intérpretes y cantores de la música de tradición oral, o bien el conocimiento directo de las colecciones de cantos populares editados hasta la fecha. Ahora voy a hablar los ballets rusos en Madrid, cuando los ballets rusos visitan Madrid. La primavera de 1916, Madrid y su Teatro Real tienen la oportunidad de disfrutar de la presencia de Diaghilev y sus ballets rusos, que programaron junto a otras obras El pájaro de fuego y Petroushka, ambas de Igor Stravinsky, que también estuvo en el Coliseo madrileño. Falla, que acababa de estrenar en el mismo escenario Sus noches en los jardines de España, publicó el 5 de junio en La Tribuna un artículo en el que, refiriéndose a Stravinsky, se preguntaba: ¿sabe Madrid que tiene como huésped a uno de los más grandes artistas de Europa? ¿Sabe, en fin, desentenderse de los que le digan que el arte de este compositor sirve más para desorientar que para conducir por el camino de la verdad?
Y eso es lo que publica Falla en la tribuna, refiriéndose a Stravinsky, más como engrandeciéndolo. Diaghilev, en compañía del bailarín Nijinsky y Stravinsky, en el verano de 1916, uno de los más negros del siglo XX, tuvo lugar, como ya he dicho, la visita a los ballets rusos en Madrid. Allí el empresario ruso pudo disfrutar de la paz en medio de todas las guerras y aprovecha en reencontrarse con su amigo Manuel de Falla. Diaghilev aprovechó este reencuentro para proponerle la idea de realizar un ballet con una de sus partituras. Falla rechaza esta propuesta, pero le habla entonces de un viejo proyecto sobre la pequeña novela El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. Diaghilev consideró esta idea estupenda y decidió esperar a que el ballet estuviese terminado para incluirla dentro de sus giras. La amistad y la colaboración del músico con los Martínez Sierra seguía fluida e intensa en esas fechas y dio un fruto a la pantomima El corregidor y la molinera, que se estrenó en el Teatro Eslava de Madrid el 7 de abril de 1917, que es, como ya he dicho en anteriores diapositivas, está basada en la novela de Pedro Antonio de Alarcón, El sombrero de tres picos. Diaghilev le propuso a Falla la necesidad de retocar la obra y Falla accede, por lo que la dotan de una mayor estructura teatral. El autor modificó su obra para adaptarla al género de la danza, eliminando gran parte de los elementos descriptivos, incluso irónicos, y expandiendo las partes bailables. Tras el estreno del ballet, Falla compuso dos suites orquestales con el mismo título, la número 1 y la número 2, que suelen representarse más que el propio ballet. En ellas retiró algunos fragmentos vocales y de transición que contenía la obra original. Cabe recalcar que en la obra se rompe con las primitivas tradicionales temáticas que poblaban el género de princesas, apariciones y cisnes. Pero todavía muchísimo más importante es nombrar que quizás es su visión de la burguesía con una cierta simpatía. En este sentido, en El sombrero se reflejan las actitudes y aspiraciones de la Andalucía rural. Ahora voy a adentrarme más en la obra para entenderla y comprenderla mejor. Una molinera astuta y un corregidor rijoso. Antonio, el bailarín en el papel del molinero, aunque hoy en día olvidado casi por completo, Pedro Antonio de Alarcón alcanzó gran fama y celebridad gracias a su estilo ágil e incisivo, que le hizo ser traducido en numerosas lenguas, con títulos como El presente y El niño de la bola y El capitán veneno. Liberal desde un principio, con el tiempo el escritor se volvió un conservador a ultranza. Si bien es de esta época de la que datan sus obras más conocidas, El sombrero de tres picos es una crítica de algunos de los abusos que ponían en peligro la credibilidad del propio sistema y eran susceptibles de encender la chispa que acabase con su existencia. Así pues, la moraleja final es que las cosas vuelven a su cauce, vuelven a su sitio, como siempre ha debido de ser, quedando la tentativa revolucionaria del molinero en una simple rabieta pasajera. Con todo este material como fuente de inspiración, Falla tuvo listo un primer borrador de la partitura que Diaghilev le permitió estrenar en forma de pantomima en Madrid, a la espera de que la guerra terminase. Esta primera versión fue titulada El corregidor y la molinera y vio la luz en el Teatro
eslava el 7 de abril de 1917, bajo la batuta de Joaquín Turina. La recepción del público ante la obra fue muy calurosa, pero las críticas señalaron como principal defecto el exceso de números descriptivos que no llevaban a ninguna parte y convertían la obra, que era a priori atractiva, la convertían en farragosa. Gracias a este primer tanteo, Diaghilev pudo calibrar la reacción del público y decidió suprimir algunas danzas y escenas que interrumpían la acción. Y así pues le pidió a Falla la composición de otras piezas que hicieron que el ballet ganase mucho. El proceso que se llevó a cabo para poder estrenar la obra, y vamos a llamar a esta parte un estreno infeliz. Apenas terminaba la guerra y Diaghilev reunió a los más grandes talentos disponibles para el estreno del ballet, y así confió la dirección orquestal a Ernest Ansermet. Leonid Massin elaboró la coreografía en la que Tamara Karsavina, Lev Wosokowski y Stanislas Itzikowski interpretarían al trío protagonista. También Diaghilev contrató a Pablo Picasso para diseñar los figurines y los decorados. Entusiasmado, el malagueño realizó muchísimos más diseños de los que se le pedían, pero todos fueron incorporados por lo bien que quedaban en escena. Un paisaje andaluz constituyó el decorado del primer acto y en el segundo acto un mantón gitano con flores a modo de noche estrellada. Cuando se estaban ultimando los últimos detalles del estreno, que finalmente tendría lugar en Londres el 22 de julio de 1919, el artista tuvo que regresar a Madrid apresuradamente. ¿Por qué? Porque su padre, José María de Falla, había fallecido repentinamente. El golpe fue tan terrible para la madre que empeoró, por lo que apenas unas horas antes del estreno, Falla recibió un telegrama en Londres, informándole de su repentina gravedad. El compositor decidió dejar todo e inmediatamente viajar a España para poder visitarla. Tras un duro viaje lleno de complicaciones, Falla pudo conseguir un periódico poco antes de llegar a Madrid. Al leerlo se enteró de la muerte de su madre, y ya no le importaba el éxito que tuvo su ballet, que estaba reseñado en las mismas páginas. Ahora voy a hablar sobre la obra en cuanto a su estructura y el argumento. Tras el estreno, Falla escribió 2 suites para orquesta, suprimiendo escenas descriptivas y varios momentos con intervención vocal femenina. Desde entonces, la versión original permaneció olvidada, hasta que fue grabada en 1961 por Ernest Ansermet, director de la Premier Mundial, con Teresa Berganza. Voy a hablar ahora de la estructura y el argumento, que está basado en dicha versión, y lo haré de forma resumida. Empezamos con la introducción. El sombrero de 3 picos comienza de forma vibrante, al son de los timbales, acompañado de trompas y trompetas, que es bruscamente interrumpida por el repiqueteo de las castañuelas. En la parte 1 tenemos, al comenzar, la tarde. Página inicialmente de tintes impresionistas, que recuerda un poco al comienzo de las noches en los jardines de España. Nos presenta el molino del tío Lucas cuando la tarde cae sobre el campo andaluz y aparecen por primera vez los personajes tras una agotadora jornada de trabajo, felices por el amor que se profesan. Después tenemos la danza de la molinera. Si bien lo andaluz predomina en la obra, Falla recogió muestras del cancionero popular español
en general para introducirlas, convenientemente diseminadas, como pequeños guiños a su propia cultura, que fue el gran amor de su vida. Pese a ello, los críticos advierten en este ballet un espíritu más universal y accesible. Después tenemos Danza de las uvas, El corregidor y parte final de la primera parte. El metal en sordina esboza de forma ridícula una canción popular, en la que es personificado Garduña, el esbirro del corregidor. Ante la llegada de la malintencionada autoridad, Frasquita se esconde en el molino, retirándose mientras baila su sensual fandango. El tío Lucas sigue en sus quehaceres, como si no se hubiera percatado de la presencia del regidor. En cuanto a la parte 2, tenemos en el comienzo la danza de los vecinos. Es la noche de San Juan y los vecinos acuden a cenar al molino del tío Lucas, donde el vino animará a todos, y al son de la dulce embriaguez que transmite la orquesta, uno de ellos baila una seguidilla. Esta parte es un prólogo al momento apoteósico de la fiesta de San Juan. En siguiente lugar tenemos la danza del molinero. Probablemente este sea el número más conocido del ballet. Diaghilev se lo solicitó a Falla a última hora y deseoso de introducir algún número con fuerte sabor flamenco. El músico ideó entonces esta danza que el tío Lucas baila a petición de Frasquita y la escribió en tan solo 24 horas. Tiene un estilo pesante e incluso brusco a medida que va desarrollándose. La orquesta adquiere un aire agresivo, con intervenciones de la orquesta que suenan como aldabonazos. El final, de ritmo creciente y progresivo, evoca inequívocamente a todo el que lo escucha. Tras esta danza prosigue la fiesta, aunque en las suites se haya prescindido de las escenas descriptivas. En ellas, Falla introduce de forma paródica los primeros acordes de la Sinfonía número 5 de Beethoven, sugiriendo el estado achispado de los presentes en el festejo. En siguiente lugar tenemos Danza del corregidor. Falla escribió para antes de este momento un número titulado Danza de los alguaciles, sobre un tema que su madre le cantaba de niño. El siguiente es la Danza del corregidor. Falla escribió para antes de este momento un número titulado Danza de los alguaciles, sobre un tema que su madre le cantaba de niño. Diaghilev no fue nada sentimental a ese respecto y le obligó a quitarlo, diciendo que interrumpía la acción, y le pidió que añadiese otro número. Y finalmente fue esta Danza del corregidor. Suenan las castañuelas y vuelve a sonar el minueto, que podría recordar un poco al acto segundo de Manon Lescaut de Puccini. La danza suave termina con el pianísimo, casi en súplica del fagot, que es la voz del propio corregidor implorando el amor de Frasquita. Al final tenemos la danza final. Al final de la obra, humillado ante el pueblo entero, el corregidor es manteado por los vecinos, que es un detalle que no figura en la obra original. La imagen sugiere una posible inspiración en el lienzo titulado El Pelele, pintado por Goya. El despliegue del colorido orquestal de este número es impresionante, alcanzando Falla aquí la cumbre de su carrera en este aspecto.
Ahora voy a hablar sobre Picasso y Falla. La comunicación directa entre el pintor Pablo Picasso y el músico Manuel de Falla se extendió a lo largo de unos 15 años. No conservamos cartas de puño y letra de Picasso dirigidas a Falla, quien, sabedor de la costumbre del pintor, le comenta en su misiva de 1933, ya sé que usted no escribe cartas, en lo cual, como en tantas otras cosas, hace perfectamente, y por eso no le pido que me conteste, pero sí le ruego que atienda a la petición de Benjamin, un espíritu verdaderamente excepcional. Hay que reconocer que Picasso preparó los figurines de los trajes de los personajes del estreno, así como el fondo del escenario del mismo. A diferencia de sus precedentes obras teatrales, La vida breve o El amor brujo, que se inspiraban especialmente en músicas andaluzas, en El sombrero, Falla escoge sus temas entre los arquetipos de la música popular española. Se inspira en fuentes tan diversas como la canción popular murciana, el fandango andaluz, la jota, el sonsonete infantil, específicamente la sinfonía romántica e incluso la autocita. Los personajes son caracterizados por temas y timbres específicos. Es interesante señalar también que fue Picasso quien le dio la idea a Falla de introducir la voz humana en el ballet. Así se lo comenta el compositor Diaghilev en carta del 24 de mayo de 1919. Picasso tiene razón. Resultaría en efecto muy típico añadir la voz humana en algunos momentos, pero sin cantar, supongo, y solo con gritos, olés. El sombrero de tres picos fue estrenado por los ballets rusos el 22 de julio de 1919 en el Teatro Alhambra de Londres, bajo la dirección de Ernest Ansermet, con coreografía de Massin y decorados, vestuario y telón de boca de Picasso. El éxito fue clamoroso, pero Falla no pudo presenciarlo, ya que en la tarde del mismo día del estreno tuvo que regresar precipitadamente a Madrid. Para terminar esta presentación sobre el sombrero de tres picos de Manuel de Falla, voy a comentar una curiosidad que está relacionada con la imagen de aquí. Se trata del fondo del escenario, de un fondo de escenario creado por Picasso para el sombrero de tres picos. Y es curioso que el crítico viera un desagradable exceso de modernidad. ¿Por qué? Porque en general se vio todo lo contrario, teniendo en cuenta que se estaba hablando de Picasso y de un espectáculo intencionadamente moderno. Bueno, esta sería el final de la presentación. Espero que os haya gustado y gracias.